Ok, bueno, mis excusas a todo el estudiantado. Estamos teniendo, bueno, ciertas cuestiones electrónicas. Bienvenidos, bueno, a la clase de fotografía uno. Estamos ya hoy a lo que es el inicio de lo que corresponde al segundo corte, hablando de la cámara fotográfica, ¿ok? Que bien se sabe para todos los que conocen y se entusiasman mucho con lo que es las cámaras de los smartphones o las cámaras digitales de hoy en día. Todo tuvo una gran parte en el momento de la historia, pero siempre es importante ponernos al día un poco y que en este tiempo ponderado yo les pueda brindar luces e instrucciones de cómo ha sido la evolución de la cámara fotográfica hasta nuestros tiempos de hoy. Y les doy la bienvenida a todos los estudiantes que se vayan incorporando, que de igual forma esta clase va a ser subida en grabación posterior a el link YouTube de docente mío, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia acerca de lo que viene siendo la cronología de la cámara fotográfica. Ya no vamos a hablar de por sí la historia de la fotografía como tal, sino de esa cajita que antes era un cuarto y hoy en día prácticamente la cargamos en todos lados para aquellos que son fotógrafos semiprofesionales, aficionados, o en su caso, que la mayoría de la población mundial con un smartphone ya tenemos la disposición de una cámara de pleno uso, totalmente, ¿ok? Bueno, de igual manera vamos a empezar. Bueno, hablemos un poquito resumidamente de esto, porque eso ya lo pueden encontrar en YouTube, pero me voy a ambientar más a la parte técnica, que traje mis cámaras, una cámara fotomecánica, que bueno, ya no uso totalmente porque, bueno, eso requiere de un servicio técnico, un equipo humano que ya no está como muy al día en nuestra Venezuela de hoy, al igual que una cámara digital con la que yo cubro mis trabajos de prensa independiente, ¿ok? Bien, cámara oscura. La cámara oscura 1521. Se introduce este instrumento óptico que consiste en la utilización de un agujero para proyectar una imagen inversa cuando la luz pasa a través de la abertura. Particularmente, la cámara inicia todo dentro de un cuarto oscuro que era como un metro cuadrado, por tanto, donde fueron los primeros pinitos de lo que era un tamaño amplio de concebir una primera cámara fotográfica, pero no podríamos decir que una habitación era una cámara fotográfica, propiamente dicho. Luego, la primera cámara fue hecha de madera por Cavalier, 1826. Joseph Nicephore se convierte en el primer fotógrafo que usó la cámara fotográfica fabricada por Charles Jacques Vincent-Louis Chevalier. ¿Ok? La primera cámara de madera era una cámara particularmente del tamaño de dos veces una caja de zapatos, como para dar un concepto de lo que era una primera cámara fotográfica y muy arcaica, muy técnica y metódica. Luego tenemos el daguerrotipo, que fue el primer procedimiento fotográfico desarrollado y perfeccionado. Ya es más como procedimiento, más no como cámara. Luego tenemos el Megascope en 1844, que fue la primera cámara en tener la capacidad de hacer capturas panorámicas. Bueno, particularmente toda cámara hoy en día tiene la capacidad de hacer todo tipo de fotografía en realidad, de manera que eso no es algo ajeno. Toda cámara tiene capacidad para todo, pero en esas limitaciones se concebían que eran nada más para retratos, para ciertos objetos o personas, precisamente porque era la capacidad de la lente de ese entonces, y no se hablaba de píxeles, de zoom ni de resolución. Luego tenemos la cámara IX de 1850, que tenía un lente y un control de apertura que se puede acercar, alejar y tener diferentes enfoques. Luego en Kodak, para 1800, tiene la primera cámara que salió al mercado. Esta siguió con la serie Brownie en 1900, que es un modelo que introdujo la fotografía instantánea. Es decir, una cámara que al tomar fotos inmediatamente sale la foto, y eso en tiempos arcaicos, quien pueda buscar esos registros de Google, le hacía la foto y salía instantáneamente, tenía la impresión absoluta. Luego la primera SRL, 1903, se da a conocer la Graflex IAM SRL, que fue la primera cámara reflex de lente única. Luego la Race Camera en 1910, la Leica en 1925, luego la Riley Flex Original, que inventa la Twin Lens Reflex, que es un rollo de películas 6x6 formato que todavía se utiliza hoy en día, pero solo para cámaras tradicionales. Bien, pues bien.
Así, bueno, puedo hacerles mención de todos los avances de equipos fotográficos, como por ejemplo la Minolta 7000, que fue la primera cámara de autofoco, la Tanja Exacta, que fue la película que se utiliza con visor de pentaprisma, luego la Super Six, que es una primera cámara de autoexposición, la Dualflex de 1947, compacta con adaptado nivel de ojos, la Polaroid instantánea, que fue la competencia posteriori de la Kodak que ya había sacado una primera instantánea. Luego la Contax 1949, la primera cámara reflex, la Kodak Junior de 620, objetivo shooter Core 3 y lente meniscus. Luego la Hasselblad 500C, que estableció un estándar óptico. La primera cámara profesional Nikon, que la Nikon no es algo del año 2000, la Nikon ya tiene tiempo de vida comercial, que fue la primera cámara profesional, ¿ok? Si hablamos a nivel profesional, Nikon fue la que fundó todo lo que es la parte comercial o mercantil de vivir de la fotografía como tal. Luego la Polaroid continuó en 1960 con la difusión de la cámara instantánea, la Color Pack, que ya eran las fotografías más a color, la cámara de uso cotidiano Pentax, que de hecho yo aquí les voy a mostrar mi Pentax, la Digital Kodak 1975, la Polaroid SX70, la Konica 1978, la Sony Mavic, que ya a finales de los 80 prácticamente guardaba la fotografía de lo que era el carrete de rollo, que es como una película fotográfica, bien, que de ese modo se convierte en un disquete. Obviamente ustedes en estos tiempos de ahora no van a entender, pero el rollo para ustedes hoy en día es lo que vendríamos llamando la memoria SD o la memoria micro SD o la memoria para cámaras digitales. Esto en sus tiempos es lo que era el rollo, era esto en el todo en los 1800, en los 1900. Luego lo más parecido a esto era un disquete y utilizaba las cámaras Sony patentadas en Japón y con los tiempos del 2000 en adelante, que ya las cámaras digitales fueron las primeras pioneras en un avance de evolución tecnológica, adquieren ese tamaño de simplificar el tamaño de lo que es la ocupación de espacio de cada fotografía. Al principio era de megas, después de gigas, hoy en día ya son terabytes. Bueno, y así como otras tantas, por ejemplo, la Cuisinart 1986, la Fujitsu, que es más hacia la China, que tiene una tarjeta de memoria 1988, que fue la que tuvo la intención de lo que mostré aquí, la Dicam Model 1990, la Kodak DSSC, cuerpo y objetivos Nikon, Kodak SRL DSC, que ya es a partir de 1992, que fue la primera cámara digital profesional. Claro, no estaba como muy popular porque fueron cogiendo auge a finales de los 90 y principios del 2000 las cámaras que ustedes conocen hoy en día, pero claro está, ya hoy en día son con alta resolución, 4K y memorias a partir de terabytes. Luego la Apple se incursiona en este mercado tras hacer computadoras, iPhone y iPods en 1994. La Casio también se incorpora a esto en 1995, tras luego hacer tantos relojes en digital. La Sony Mavic repite nuevamente con el disquete, la Kyocera, el primer móvil con cámara, que bueno, uno dice, ¿cuál fue el primer celular con cámara? Bueno, fue la Kyocera en 1999, finales de los 90. Luego la Sharp en el 2000, que era el primer teléfono con cámara. La Casio Zilli en 2002 es la cámara compacta con MP3 incorporado. Para los que ya entienden lo del MP3, es lo que era música, porque antes la música de la vieja escuela era con discos de acetato, eran cassettes, luego el aparatito de MP3, que era como un beeper, una cuestión así, y ahí ocupaba cierto almacenamiento musical. Luego tenemos la Minolta en 2003, una cámara avanzada de 5.2 megapíxeles, la Canon 5D 2005 de sensor de 12.8 megapíxeles, que hoy en día la Samsung de vieja escuela de la 4G tienen de esa resolución. Luego la Leica 2006, sensor de 10.3 megapíxeles, la Nikon D3, la Panasonic Lumix sin espejo, la Fuji X Pro 2012, que ya eran de 16 megapíxeles, la Panasonic Lumix GH4, que era de 17 megapíxeles, y la Sony A7 de sensor de 12 megapíxeles. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es como un resumen, más que todo comprendido de todo lo que viene conformando
esa historia cronológica de las cámaras. Pasamos primeramente por ensayos de cámaras de una habitación a una caja de madera, luego las placas de sal, el uso de la pólvora para lo que era un flash improvisado, luego se fue patentando acorde a los tiempos de las placas a simplificarlo en lo más compacto de una cámara fotomecánica, y se le dice fotomecánica por todos los mecanismos que eso conlleva para uno cargar un rollo, para hacer las fotos, los zoom y lo demás. Y cuando se requería hacer una aproximación al objetivo, se tenía que comprar una serie de lentes que se afinaban hacia la cámara para poder crear uno la composición perfecta. Luego, a finales del 2000, con estos ensayos del 90 al 2000, se crean esas intenciones de cambiar el rollo de película, que era bastante rudimentario para poder hacer un revelado fotográfico, y lo llevamos a la cuestión de la memoria. Obviamente esta memoria pasa primeramente por disquetes, memorias de pequeñas dimensiones de 300, de 500 megas. Luego pasamos del 1 giga en adelante y hoy en día ya prácticamente son memorias disponibles en puros terabytes. ¿Ok? Bien. Bueno, para ponernos un poco al día, yo voy a mostrarle prácticamente esto de las cámaras. ¿Ok? A lo mejor seguramente, no sé si sus padres, abuelos conocen algo de esto. Bien. A ver. Si pueden verlo aquí en video, lo que pasa es que a mí la iluminación de la cámara no me ayuda aquí de la PC. Esto es una Pentax, ¿ok? Esto es una cámara fotomecánica que, como pueden ver, se puede parecer a muchas de las cámaras digitales hoy en día porque prácticamente se patenta solamente la carcasa, lo demás es tecnológico. Pero esto es una Pentax, que es una cámara fotomecánica, ¿ok? De rollo. Obviamente ahorita no está funcional, ¿ok? Entonces, bueno, aquí la traje para exhibición, que vean que es una fotomecánica, ¿ok? Bueno, aquí podríamos hablar de muchos aspectos de la cámara, si pueden ver. Bien, vamos a abrir por acá un momentico, ¿ok? Y por lo general es cuando abrimos la cámara, y en esta cámara tenemos lo que viene siendo la puerta de apertura, ¿verdad? Y aquí, en esta unidad, es donde colocamos el rollo de película. Eso lo pueden investigar en internet. Aquí va el rollo de película, y en ¿ok? En este mecanismo que pueden ver acá, si pueden verlo acá, es donde se hace el rodaje del carrete de película, donde viene el rollo. Y este rollo se empata a esta unidad de acá, donde una vez que uno termina el carrete de 35 milímetros, se hace este proceso. Y con este proceso, nosotros recogemos el rollo, lo metemos en un vasito, lo tapamos y llevamos el proceso de revelado en un estudio. ¿Ok? Esto es una manera muy sencilla sin hablar por partes de la cámara. ¿Ok? Cuando hablamos de la cuestión del espejo en una fotomecánica, esto es lo que llamamos el espejo. Esto es lo que sería la mira de nosotros en una cámara fotomecánica, que aquí el ojo humano llega y va a observar lo que sale a través de la lente. ¿Ok? Este sería mi lente de la cámara. ¿Ok? Que cuando uno decía, bueno, ¿y cómo se hace el zoom y lo demás? Bueno, a través de aquí, no sé si se ve, es donde hacemos la aproximación de los zoom. Esta Pentax de este modelo tenía la gran bondad de que si yo quería comprar, por ejemplo, las lentes, yo compraba mis lentes y los adaptaba aquí uno en uno, en uno en uno. Claro, no es una cámara semiprofesional, sino que es una cámara familiar. Entonces, pueden ver en estas unidades, verán, donde ven aquí, es donde tenemos la cuestión de los zooms. Estos son los que nos permite tener la aproximación al ojo por ciento de lo que dé la cámara para el objetivo que estamos buscando, de todo tipo, panorámicas, retratos, etcétera, etcétera. Si yo quiero tener un objetivo más preciso de resolución, entonces yo tengo que adquirir la compra de lentes que yo voy empatando en una rosca, lentes, 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 y me va creando la fotografía ideal. ¿Ok? Entonces eso es lo que sería. Obviamente el lente tiene una disposición de ciertas cosas que hay que mencionar, ¿ok? Como el iris humano es nuestro, esto que se llama el obturador o también diafragma, que es lo que nos precisa el máximo de luz o el mínimo de luz para nosotros obtener una foto perfecta, ¿ok? Pero vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo estos componentes. Tenemos puerta original, la puerta, tapa de vidrio con bisagra y respaldo del caucho esponjoso, ¿ok? Luego el lente,
Aquí tenemos el lente, que se ve acá, el lente, ok, de la cámara. Luego el fuelle, que forma de túnel desde el lente hasta el respaldo de la cámara. La única luz que llega a la película pasa por el lente, luz atraviesa el interior del fuelle. Ya sería todo el proceso fotomecánico de cómo se desarrolla la toma fotográfica. Luego el respaldo al vacío, que incluye un vidrio esmerilado, despulido, respaldo al vacío para sujetar la película, que es lo que ya yo había explicado de una manera un poco menos técnica y precisa de qué me refiero, ¿ok? Luego las luces que iluminan el original del portapelícula. Ya eso es parte del proceso técnico de la misma fotografía. ¿Ok? Entonces, para que se comprenda. ¿Ok? Esto es lo que sería nuestra lente. En nuestra lente, por dentro, hay una cuestión que se llama el diafragma o el obturador. El obturador se encarga precisamente de la fuente de luz que tanto quiero yo que esa foto resulte. ¿Ok? O la aproximación del zoom. La obturación yo la puedo agarrar de menor o mayor espectro, mayor espectro, perdón. Y en esta, prácticamente cuando yo muevo esta rueda, es lo que hablamos del zoom que ustedes hacen con un clic automático. Pero en esta fotomecánica se hace a través de este rodaje, ¿ok? Bien, si yo quiero obtener mejores fotos a mayor resolución en las cámaras fotomecánicas, yo tengo que comprar una serie de lentes que tengan el encaje perfecto para este tipo de modelo de cámara. Esta es una Pentax del año, este es modelo K1000. Esto es una fotomecánica, ¿verdad? Que de hecho funciona con pila de litio. Dice, ¿cómo se carga esa cámara electrónicamente? No. Las cámaras fotomecánicas están provistas de lo que llaman pila de litio. Esas pilas que tienen sus abuelos de eh, modelos Casio, digitales y eso, que son unas pilitas que parecen unas pastillas, serían la batería de este tipo de cámaras. Son unas pilas de litio que, bueno, eso dura lo que tenga que durar prácticamente, ¿ok? Y aquí es donde se carga. Esta hueca de aquí es lo que llamamos para el soporte del trípode, pero un trípode adaptado para una cámara tradicional. Como ya había explicado aquí, bueno, ya saben todos los componentes, el espejo, aquí donde va la película, y cuando una vez termino, cuando hago así esta parte, que voy recogiendo todo el rollo 35 milímetros, que debo de inmediatamente meter en un casco, en un vasito y taparlo porque se puede develar debido a la luz del sol, la luz del día puede dañar toda película, ¿ok? Este lado de aquí arriba, como pueden ver, ¿qué significa esto? Aquí es donde viene el flash, que el flash en este caso puede ser electrónico, puede ser un flash de pila, que uno coloca, hace la foto, inmediatamente crea esa fotografía, cuando son más que todo exclusivos para sitios oscuros o sitios cerrados, ¿ok? De mi cámara, bueno, digo yo que todavía está funcionando, sin embargo, requiere su tratamiento. Ahí yo la conservo, que esta de la vieja escuela, y de verdad, bueno, felicito a todos aquellos que sean entusiastas de la fotografía, que al menos tengan una por colección fotomecánica, y si la pueden hacer uso, háganle uso, porque yo creo que la calidad no se compara en el aspecto de una cámara eh, digital en estos casos, ¿ok? Bueno, bien. Luego tenemos, bueno, ciertos atributos o cualidades que mencionar de la cámara fotomecánica. Se presiona el botón de la cámara, la luz del objeto que se quiere fotografar entra por el lente de la cámara, el lente se encarga de reunirla en el punto, al momento de presionar el botón la película es descubierta y la luz se plasma en ella. Cuando se termina la película se lleva a un laboratorio o tienda fotográfica que se especializa de eso. Problemas técnicos. La cámara en sitios húmedos, sucios, en ambientes de mucho polvo, obviamente sí, porque tienes que limpiar la lente. Luego, enfocar con el visor directamente al sol y utilizarla en lugares con un fuente de aumento de temperatura. Bueno, si la temperatura es algo que puede afectar a la fotomecánica. Exponer la cámara a fuertes vibraciones, utilizarla en lugares contaminados, en un contacto prolongado con sustancia química, la cámara dentro del agua o desmontar la estructura de la cámara sin ayuda profesional. Pueden perjudicar a lo que es la cámara. Obviamente, para quien lo solicite después de clase, si desean como una descripción gráfica en un mapa de cada parte técnica que conforma una cámara fotomecánica, me lo pueden escribir al grupo soporte WhatsApp o al mismo ensayo, ¿ok? Bueno, el diafragma, que es la parte del objetivo que limita el rayo de luz, la profundidad de campo, la distancia por delante y por detrás del punto enfocado. El objetivo,
es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor. ¿Ok? Luego nos vamos a lo que viene siendo, bueno, bien, los accesorios. Tenemos, por ejemplo, el flash. Vamos a ver si tengo aquí el flash para mostrárselo, aunque no funciona realmente. Esto es lo que vendría siendo un flash. ¿Ok? Bien, este es un flash de pila, que como pueden ver, si busco aquí, usa baterías AA. ¿Ok? Este es un flash que no necesita, hay flash de diferentes tipos. Hay unos que tienen con la cámara incorporada a través de un cable y automáticamente cuando uno activa el flash con la cámara conectada, hace la foto en instantáneo. En este caso, esta es una cámara más espontánea, más autónoma del fotógrafo que funciona con pila y con la pila yo hago mi fotografía. ¿Ok? Esto tiene un botón de encendido apagado. ¿Ok? Y aquí me indica ciertas especificaciones o características que en todo estudio de fotografía yo debo conocer para cuándo es ideal utilizar un flash en ciertos sets, en ciertos lugares oscuros o en luz nocturna. ¿Ok? De manera que así es como precisamos las fotos. Aquí voy a poner un ejemplo para que vean cómo se incorpora a esta cámara. ¿Ok? Como pueden ver aquí, tenemos la cámara, incorporamos lo que viene siendo el flash. ¿Ok? Y esto se atornilla de este modo que pueda apretar la cámara. De manera que aquí tienen su cámara con flash. ¿Ok? Es así como era tradicionalmente el uso de una cámara fotomecánica. ¿Ok? Entonces, para que yo haga uso del flash, yo tengo que colocar el botón de encendido, que tenga su pila totalmente, tanto pila como carga de la pila de litio de la cámara, y yo realizo mis fotografías. ¿Ves? Quiero que escuchen bien el sonido de lo que hace una fotomecánica, a ver si se escucha. A ver. Aquí es cuando nosotros estamos cada rato moviendo el rollo. Cuando ustedes hacen esto, en una cámara tradicional yo estoy moviendo el rollo. Como esto no tiene rollo, nada más puedo mover el carrete una sola vez. ¿Ok? ¿Bien? Y así es como yo hago fotos. ¿Ok? De manera que así es como suena una cámara fotomecánica. Bien. Esto es lo que vendría siendo el flash. El trípode, ustedes saben que es un trípode. Prácticamente es como ese animal, ese animal mecánico de tres patas que nos sirve para nosotros tener una mejor postura de la foto, que eso tanto en las digitales como en las de antes siempre ha existido. El botón disparador, como ya lo vieron. Bueno, los filtros, por lo general los filtros se utilizaban antes lo que se llama este papel que se usa en envoltorios de fiestas y cumpleaños que es transparente de colores. Los filtros fotográficos antes eran ese tipo de papel transparente de colores que a través del sol nos hacían la creación de colores cálidos o colores fríos o colores neutros. De manera que eso es lo que se usaba como accesorio en esos tiempos. Hoy en día con la digitalización tú pones filtro blanco, filtro negro, filtro tal y ya lo tienes listo digitalmente hablando. No necesitas buscar tanta instrumentalización para poder tener un filtro orgánico, por decirlo de algún modo. Bien, bueno, aquí hablar de tipos de cámara lo voy a hacer muy resumidamente porque aquí hay una gran cantidad de tipos de cámara, pero hay que decirlo para tener un concepto de qué tipo de cámara debería tener usted futuro publicista o si sabe de cámaras de la fotografía. Cámara compacta, la que ya les mostré. Fotográficas perfectas que ajustan el requerimiento a apuntar y disparar. Sin espejo, bueno, es la misma que yo tengo, pero el espejo es como un accesorio más. Son como las compactas, más avanzadas y pueden ser configuradas como se quiera. Luego tenemos la DSLR, diseñadas para profesionales, para hacer configuraciones manuales y cambios de enfoque. Las de acción, llevadas para cualquier lado. Son cámaras guerreras que hasta problemas de agua, según puede subsistir. Cámaras de 360 grados son las que toman fotografía panorámica, que si ustedes han ido a eventos de alfombra roja o esfera social, es como una cámara que está provista de una rueda que te toma la foto en 360 grados. Luego tenemos la compacta zoom, que es como un zoom que va más allá de la distancia de una cámara normal, es decir, ya la tiene propiamente incorporada. Luego la Bridget Super Zoom de lente super amplio y de gran alcance. La instantánea, bueno, primeramente la instantánea fue una Kodak. Después la instantánea pasó a ser Polaroid, que de hecho después
Instagram se hizo de ese logo de una Polaroid para darse a conocer como el aplicativo de fotografías por excelencia. Luego, medio formato, idóneas para grandes amplificaciones de publicidad y moda. La telemétrica, un diseño de casi 100 años y sigue funcionando hoy en día. Y la digital, bueno, como esta que yo tengo aquí, por lo menos una de tantas, pues porque en las cámaras digitales, bien, yo no le tengo la memoria puesta, de hecho, pero bueno, ¿ves? Esto es lo que vendría siendo una digital hoy en día. Que de esto hay digitales domésticas, semiprofesionales y profesionales. Esto sería una cámara digital. Esto es una Olympus de 15 megapíxeles de 800 UZ, no sé si se ve. Bueno, de modo que eso sería, más que todo, para hablarles en caso de la fotografía, que es lo que nos corresponde a la clase del día de hoy. Bien, bueno, cámaras digitales. Vamos a hablar un poquito de las cualidades y todos esos aspectos de lo que viene siendo una cámara digital. Cuenta con resolución de imagen amplia, tiene integrada la memoria interna o de memoria SD que le amplifica más, porque la memoria interna es muy limitada. Los videos de alta definición, hay cámaras que lo tienen. La mayoría de las cámaras hoy en día, a nivel digital, tienen grabación directa, pero yo no lo recomendaría. Si usted va a grabar video, yo creo que cada cámara es para cada cosa. Una filmadora es la que debería ser para video. Toda cámara hoy digital fotográfica tiene para grabar video, pero no les va a dar la misma calidad en ese aspecto. Yo siempre recomiendo que cada cámara es para cada cosa. Luego cuenta con flash, obviamente sí, porque ya está predeterminado. Sus desventajas, el alto precio, posibilidades de rotura por descuido del SD de cristal, alto consumo de batería, cambio de modelos, de mucho ruido en la imagen, acumulación de cientos de fotografías sin imprimirla en papel fotográfico. Bueno, cuando hablamos de los filtros en cámara digital, yo creo que no es mucho lo que hay que agregar porque es algo que está más adecuado en sus tiempos. Hoy en día, pueden usar aplicativos, que pueden formar parte del software de su cámara o si usted tiene un smartphone, todos los aplicativos existentes para crear filtros. Pueden crearlo, con stickers, blanco y negro, color, sepia, película, formato Technicolor, ochentero, sesentero, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad infinidad de filtros que ustedes pueden aplicar a la fotografía para alterarlo, darle un toque único, es infinita. Sin embargo, yo soy de los de la estética de fotografía normal. ¿Ok? Bueno, aquí hay varias clasificaciones de cámara digital. Las videos digitales, las fotográficas digitales, las web y las de red o IP. Que se saben que las de red o IP prácticamente son las que tenemos en las PC, como en este caso, como les brindo clase. Las web son aquellas que son prácticamente desincorporadas del hardware de una computadora, sino que utilizo para chateo, Zoom y lo demás. Las fotográficas digitales como esta y las videos digitales que son las propiamente filmadoras, ¿ok? Para uno hacer grabaciones en 4K, 5XD, etcétera, etcétera, etcétera. Que son más hacia lo de filmar, más no de fotografía, que es muy distinto. ¿Ok? Bueno, luego tenemos, bueno, ciertas aplicaciones según el tipo de películas en cámara digital. Por ejemplo, manual. Da acceso a los ajustes profesionales, velocidad de obturador, ISO, balances de blanco y enfoque de exposición. Cuando hablamos del ISO, el ISO se refiere al ruido que puede crear el ambiente donde yo estoy expuesto a tomar la fotografía con la cámara digital. El ISO es el que me mide el ruido, hace el balance de blancos y de sombras al mismo tiempo según la configuración de su cámara. Hay cámaras que disponen de esa función, hay otras que no tanto, sino que hay que configurarse con aplicativos, pero hay unas que no tienen esas opciones porque vienen como todas integradas en una sola según la configuración digital de su cámara. ¿Ok? Luego tenemos la cámara FB5, que ofrece más control sobre las fotos a través de los ajustes, exposición de balances, blancos, ISO, velocidad de captura y muchas otras opciones. Luego tenemos Focus, que es la aplicación objetos desenfocados para resultados. Bueno, normalmente cuando hablamos del focus en una cámara digital, normalmente el focus puede ser o autónomo manual o en automático. Normalmente automático es que cuando yo enciendo la cámara y estoy enfocando mi objetivo, prácticamente el lente en la exposición zoom, él precisa la definición del objeto que yo estoy haciéndole foto. Si de la manera lo configuro automático. Si lo configuro en la parte manual, yo lo tengo que hacer a la aproximación que me da
mis especialidades o destrezas manuales en la cámara. ¿Ok? Luego tenemos la 360, que ya hablé de eso, la ProShop, que posee plantillas para el obturador de soporte en exportar imágenes de formato RAW. El formato RAW es como un formato muy genérico de la fotografía, porque todo formato de imagen es JPG. De hecho, esta cámara trabaja con JPG, pero el formato originario de fotografía para Photoshop, digitalización y diseño gráfico vendría siendo el RAW, R-A-W. ¿Ok? El Instagram, bueno, permite que las fotos luzcan mucho mejor con un par de toques de pantalla. ¿Ok? Otros usos de la cámara digital. Buscar en Internet todo tipo de información, escanear documentos, traducir idiomas, aumentar textos y objetos sin lupas, comprar en Amazon, generar y almacenar imágenes y pasar fotos en cámara de la PC. Pues bien, bueno, por el momento, mis estimados estudiantes, eso ha sido todo, ¿ok? En cuanto a lo que vienen siendo los aspectos más importantes de una cámara fotomecánica y una cámara digital. De manera que, bueno, según sea su elección, tanto fotomecánica o como digital, ¿ok? Siempre es importante conocer la historia de que todo esto nos llevó a esta versión, ¿ok? Como bien se sabe, las compactas pasaron su serie de evoluciones. En el caso, para ser más modernos, de la placa al rollo, del rollo al disquete y del disquete prácticamente a digitalizarse totalmente hacia este formato, que eran resoluciones desde 2 megapíxeles, 8 megapíxeles hasta 12, 16 y hasta ahora la cantidad es ilimitada para hablarnos de 4X, de 5XD, etcétera, 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 en cuanto a la digitalización de imágenes. Hoy en día en la digitalización simplemente se habla de alta resolución, de tantos megapíxeles. En otros tiempos prácticamente se hablaba en otro idioma, pero que gracias a esto llegamos a esta evolución. Pero siempre es importante en la teoría y en la práctica conocer qué es la fotografía en lo tradicional, que es una cámara fotomecánica, que es una cámara digital, y también poderlo diferenciar con lo que viene siendo un smartphone, que vuelvo a repetir, un smartphone no significa que tú te hagas fotógrafo. Un smartphone es prácticamente un producto de vida indispensable para toda la humanidad, porque algunos lo utilizamos como oficina, para nuestro diario, para ser parte del mundo que está conectado con un todo, ¿ok? Sí, todo smartphone tiene una cámara que viene desde baja a alta resolución con capacidad de almacenamiento ilimitado dependiendo de la memoria externa que tú le vayas a aplicar a esa misma. Bueno, eso ha sido todo, estudiantes. Recuerden, bueno, para los aquellos que no estuvieron conectados, esto va a ser cargado para YouTube. Ha sido un agrado atenderlos todos. Todas las preguntas que tengan por allí pendientes, si no pude responderles, mis excusas de verdad. Y bueno, estoy atento a cualquier cosa. Recuerden que esto es parte del 30% del segundo corte. Bueno, ha sido un placer y estamos en contacto para más soporte en el grupo WhatsApp en el horario de costumbre. Feliz tarde.